Dios me los bendiga. Hoy, en este momento que usted ha aprendido la televisión o nos puede ver por otros medios, ¿verdad? La Biblia dice bendecir y no maldigáis, ¿verdad? Y con esa autoridad, con ese mandamiento yo los bendigo en esta hora, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir esta palabra del Señor, esta palabra que cambia a toda persona que pone oído, ¿verdad? Y la pone en práctica en su vida. Primeramente quiero presentarme, ¿verdad? Porque en veces no conocen a uno con facilidad, ¿verdad? Y quiero presentarme un poquito. Mi nombre es Miguel Delgado Cigarroa, ¿verdad? Voy a la iglesia Comunidad Vino Nuevo que está por la Laurel. Ahí en la pantalla creo que va a salir la dirección, ¿verdad? Y también sale el edificio, un edificio verde, ¿verdad? Entonces, me presento porque en veces ha habido cosas, estorbos, ¿verdad? Que una vez me pusieron el nombre de otra persona, ¿verdad? Por equivocación, ¿verdad? Porque suceden las equivocaciones, pero mi nombre es Miguel Delgado, ¿verdad? Y quiero en esta hora compartir la palabra de Dios porque gracias a Dios nos da esta oportunidad, ¿verdad? A través del Canal 28 poder llegar a Napa, a Calistoga y a otros áreas cercanas al condado de Napa, y pues le damos gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y la queremos compartir con mucho gusto, con mucho amor, porque el deseo de nosotros es que usted conozca la palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra que nos ha hecho tanto bien a nosotros y que queremos que ese bien también usted lo tenga, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un tema muy importante, ¿verdad? Quiero que usted lo analice, ¿va? Hay las parábolas por lo regular que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Al final decía, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿va? Entonces es importante oír y analizar lo que oímos, ¿va? Para poder analizar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, ¿va? Y si hay necesidad de hacer un cambio en nuestra vida, si hay necesidad de hacer una decisión en nuestra vida, ¿verdad? Es el momento de hacerla, ¿verdad? Yo le puse por tema hoy en lo que voy a compartir con usted, hay requisitos para entrar al cielo. La palabra de Dios nos enseña que hay requisitos para entrar al cielo, ¿verdad? Y voy a leer una parte de la Biblia que está en Hebreos 12:14, ¿verdad? Y allí en esa parte, ¿verdad? Nos habla de algunos requisitos, ¿verdad? Pero un requisito importante o para mí es algo central en el Evangelio de Cristo, es el perdón. Hebreos 12:14 nos dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo es un versículo bastante hermoso, ¿va? Y bastante conocido por muchos, ¿verdad? Principalmente si usted es una persona que ha comenzado a leer la Biblia. Es un versículo muy hermoso, pero al mismo tiempo nos enseña dos cosas bien importantes, ¿verdad? Para poder ver al Señor necesitamos buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual dos cosas, ¿verdad? Son necesarias para poder ver al Señor. Hay unas cosas que me han gustado a mí. Por ejemplo, hay unas frases que mencionan en el Army, en la Marina de Estados Unidos, ¿verdad? Hay unas frases que me han gustado. Ellos dicen una frase, dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Sabemos que
por lo natural, todos los que creemos que hay un Dios, hay un deseo en nuestro corazón de ir al cielo. Queremos ir al cielo. Y los marines dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Entonces, si no queremos morirnos es porque hay una inseguridad. Si tenemos miedo a la muerte es porque hay una inseguridad, ¿verdad? Yo puse aquí otra frase, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo, pero muy pocos hacen la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo que leímos hay varios requisitos que nos dice que nos los pide el Señor para poder verlo un día. Y uno es buscar la paz con todos. Buscar la paz con todos es algo difícil, pero se puede. Algo que yo siento en mi corazón es que una de las cosas que Satanás, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Que es algo que la palabra de Dios nos dice que es el adversario de todos los que buscan a Dios. Uno de los propósitos de él es destruir la familia. Y regularmente, en veces donde más ofendemos, donde más hay ofensas es en la familia. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir la familia. Destruye la familia y destruye la sociedad, destruye el mundo, destruye las cosas que Dios crió. Entonces, sabemos que la ofensa con algunas personas va a ser inevitable. Va a ser inevitable y no hay cosa o hombre alguno que pueda decir que nunca ha ofendido. Siempre nos vamos a ofender de una manera o de otra. Pero la Biblia nos dice que busquemos la paz con todos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo quiero hablar, centrarme es en el perdón. El perdón cuando alguien nos ofende o cuando ofendemos, ¿verdad?, la necesidad de perdonar. Aquí el perdón es algo difícil de hacerlo para el hombre, primeramente porque no lo ha entendido. No lo ha entendido, y segundo porque si no experimentamos el perdón de Dios, es difícil que nosotros perdonemos a una persona que nos ofende, ¿verdad? Pero algo que la gente no sabe es que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, y por eso la gente batalla para perdonar. O sea, lo que tú que me estás viendo o escuchando, ¿va?, si dentro de tu corazón en este momento estás pensando, ¿va?, me estás viendo, estás poniéndole atención a esta enseñanza, te has acordado de que alguien te ofendió y hasta este momento no lo has podido perdonar. Déjame decirte que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. O sea, en otras palabras, tienes que decidirlo tú, perdonarlo y confesarlo con tus labios para que lo puedas hacer. El sentimiento de resentimiento se va a ir y va a llegar un sentimiento de amor porque tú decidiste perdonar a esa persona, ¿verdad? Y la necesidad de hablar, ¿verdad?, de comentar, de ir y hablar con las personas que nos ofendieron o que los ofendimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar la paz con todos. Y ese requisito que Dios nos pide, ¿verdad?, que buscaremos la paz con todos, lo cumplamos en nuestras vidas. Pero otra cosa que para el hombre es difícil perdonar es porque no ha experimentado el perdón. No ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Es una de las cosas que mientras el hombre no lo experimente, perdonar le va a ser muy difícil, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos versículos, ¿verdad?, que nos hablan de la importancia de perdonar, ¿verdad?, para que Dios nos pueda perdonar, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cómo es importante experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas, para sentirnos libres, para buscar la paz para con todos. Hay un versículo en 1 de Juan 4:8 que dice, ¿va?, que Dios es amor. Dice, si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, cuando nosotros conocemos a Dios, algo que tiene que sobresalir en nosotros es el amor. Y cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón, podemos perdonar, podemos manifestarle amor a las personas, muchas veces a las que van en contra de nosotros, muchas veces a las que nos ofenden, muchas veces a las que nos quieren hacer la vida difícil, ¿verdad? Como tenemos a Dios en nuestro corazón y Dios es amor, entonces podemos mostrarle ese amor y no damos lugar al resentimiento, no damos lugar a las ofensas, ¿verdad? Y tenemos una vida tranquila, una vida en paz, y esa paz que solamente Dios puede dar viene a nosotros. Hay otro versículo muy conocido, ¿va?, para todos. Es bastante conocido
aún en las personas que no agarran este libro. Este libro, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que ha existido por siglos, ¿verdad? Y nunca se ha podido destruir, nunca ha podido desaparecer, porque es la palabra de Dios, porque Dios lo escribió. Y a mí me gusta decir, ¿verdad?, que todo lo que la gente sabe de Dios es porque lo sacó de este libro, ¿verdad? Y todo lo que la gente sabe de Dios y no está escrito en este libro, eso es mentira. Es fácil de llegar a la conclusión de lo que es verdad y de lo que es mentira. Es nomás que nosotros nos pongamos a analizar las cosas, ¿verdad?, y veamos, ¿verdad?, en qué hemos creído y comprobemos con la palabra de Dios que lo que hemos creído está en la palabra de Dios. Esa parte que les digo muy conocida es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es resultado de alguna ocasión que los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y allí el Señor les puso un modelo, un ejemplo de cómo orar, ¿verdad? Y el Padre Nuestro está en Mateo 6. Si usted tiene Biblia por allí, ¿verdad?, agárrela. Compruebe que lo que le estoy hablando está en la palabra de Dios, porque eso es importante. En Mateo 6, del 9 al 13, el Señor nos enseñó a los apóstoles a orar y de ahí salió el Padre Nuestro, ¿verdad?, que es un modelo o es un ejemplo de cómo qué debe llevar nuestra oración, ¿verdad? En Mateo 6, del 9 al 13, fíjese lo que dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahí termina la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, ¿verdad? Pero sigue diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, en otras palabras, ese versículo que sigue diciendo, dice que si nosotros perdonamos las ofensas de los hombres, Dios también nos perdonará nuestras ofensas a nosotros. Y sigue diciendo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir allí? Ahora dice lo contrario. Si no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea, el perdón es un requisito que Dios nos pide para poder llegar al cielo. Si usted, que me está viendo, tiene resentimiento con personas, no solamente tiene resentimiento, se ha permitido que la amargura entre en su corazón, ¿verdad? Y cuando la amargura entra en su corazón, se le va la paz, se le va el amor. No permite que nadie más la vuelva a dañar. Antes de que la dañen, usted ya está defendiéndose, porque permitió que el resentimiento llegara a su corazón y ese resentimiento enraizara, hiciera amargura en su corazón. Entonces, esa es la razón por la que usted ahorita mismo no puede perdonar, no puede amar, porque permitió que alguien lo ofendiera y en su corazón no pudo perdonarlo. Pero Dios es grande, como dice la oración, ¿verdad? Dice la oración en uno de los versículos, me gusta mucho, ¿verdad?, porque enfatiza lo que es Dios. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Dice que de Dios es el reino, el poder, la gloria. Todo es de Dios. Entonces Dios tiene el poder para ayudarte. Dios tiene el poder para llenar tu corazón de amor y que esa amargura, ese resentimiento salga de tu vida. Solamente decídelo. Hay una parábola muy hermosa en la Biblia, ¿verdad?, que la voy a compartir con ustedes también. Esperamos que el tiempo nos alcance, ¿verdad?, y sea de bendición para usted. Porque el propósito mío es que se dé cuenta que hay solución. Que Dios quiere que usted perdone,
para que Él perdone también a usted sus ofensas. La parábola que quiero compartir con usted está en Mateo 18. ¿Va? Si tiene Biblia, váyase a su Biblia. Acuérdese que todo lo que compartimos de Dios está en la palabra de Dios. Ahí queremos que usted también se cerciore, va, a través de su Biblia. Si es que la tiene y si no tiene, compre una. Porque no es bueno que no tenga una Biblia en su casa y tampoco no es bueno que no la lea. Porque yo crecí en un hogar, ¿verdad?, donde no existía una Biblia en mi casa. Donde mis padres nunca me enseñaron este libro. No me compartieron la palabra de Dios a través de este libro y no había una Biblia. Entonces, si usted en su casa no tiene una Biblia, compre una y empiece a leer la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta lo que Dios quiere que usted haga, lo que usted necesita hacer para agradarle a Dios. Y si usted lo hace, usted va a ser bendecido, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios permanece en nosotros, Él permanece en nosotros también. Amén. Mateo 18 del 23 al 35 vamos a compartir un poquito. Como está muy larga esta parábola, pero habla del perdón exactamente. Vamos a compartirlo de apartes. En Mateo 18 de 23, vamos a leer varios versículos primero. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ok, nos paramos ahí un poquito, porque en esta parte aquí, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es rey. Y este rey es exactamente lo que está diciendo, lo que nos está hablando o asemejando que este rey es Jesucristo. Y que un día va a venir a hacer cuentas con sus siervos. Un día va a venir a llamar a cuentas al hombre, ¿va? Porque todo hombre comparecerá delante de Dios y va a dar cuenta de sus hechos, va a dar cuenta de lo que hizo en este mundo, si fue bueno o fue malo, ¿verdad? Y según lo que haya hecho recibirá su recompensa. Pero aquí se le presenta a un siervo al rey que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad impagable. Era una cantidad que aquel siervo no la podía pagar, ¿verdad? Y esa es exactamente la deuda que nosotros tenemos con Dios cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos una deuda que no la podemos pagar. Hagamos lo que hagamos o vendamos lo que vendamos, no la podemos pagar. Pero gracias al Señor que Él envió a Jesucristo a morir por nosotros, para que Él pague esa deuda por nosotros. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y que a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces esa deuda que nosotros debemos y que no podemos pagar es saldada. Y eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese amor, ¿verdad?, y experimentamos el perdón de nuestros pecados, entonces es cuando se nos hace más fácil perdonar al que nos ofende. Si usted me está escuchando, amigo, compañero, conocido, familiar, ¿verdad?, quizás algún familiar va a llegar a sus oídos esta palabra, ¿verdad?, de alguna manera o de algún modo. Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, entonces podemos perdonar al que nos ofende con facilidad. No con facilidad, pero lo podemos hacer porque el Señor nos va a ayudar. Ahora, cuando usted se da cuenta de lo que se le ha sido perdonado a usted, ¿verdad?, que su pecado ha sido saldado, una deuda que usted no podía pagar y que Cristo pagó por usted, entonces usted es agradecido y se da cuenta que usted le debe más a Dios, que usted ofendió más a Dios y que no hay persona que usted pueda ofender, que lo pueda ofender a usted más de lo que usted ofendió a Dios. Entonces este siervo, no sé con cuál de los siervos usted se va a identificar, ¿verdad? Pero aquí está este siervo que hablamos, es un siervo que tenía una deuda que no podía pagar, ¿verdad? Se podía vender todo lo que tenía y aún así saldaba la deuda. Seguimos leyendo otra parte. Dice,
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjese lo que dicen estos dos versículos. Cuando aquel siervo fue llevado delante del rey y le dijeron que le debía 10,000 talentos, ese siervo se humilló delante de Dios. Le dijo que le tuviera paciencia, que le pagaría todo lo que le debía. Y el Señor, el rey movido a misericordia, le perdonó todas sus deudas. Todas sus deudas se la perdonó. Y eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Nos perdona todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, ¿verdad? Y ahora somos libres de pecado. Ahora somos libres en Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es una experiencia que usted que me está viendo, ¿verdad?, puede experimentar. Solamente abra su corazón a Cristo, entréguele su vida a Cristo para que Él la gobierne como Él quiera. Sigue leyendo aquí, ¿va? Es triste, ¿va? Lo que sigue después de esto que acabamos de leer. Es triste lo que aquel siervo hace después de que sale del rey perdonado, libre, ¿verdad? Recibió el perdón de toda su deuda, pero fíjese lo que hace cuando salió del rey. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Aquel siervo que salía del rey, apenas que le había perdonado toda la deuda, salió y se encontró un consiervo que le debía 100 denarios. Fíjese, eso es lo que pasa a veces con nosotros. Se nos olvida que a nosotros nos perdonaron una deuda que no podemos pagar. Pues ese siervo salió y se encontró un consiervo, un compañero que le debía 100 denarios. 100 denarios no es nada comparable con la deuda que se le acababa de saldar, con la deuda que se le acababa de perdonar. 100 denarios es su consiervo, su compañero se los podía pagar rápido, pero no lo quiso perdonar. Dice la Biblia que haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y sigue diciendo, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora vemos a su consiervo, a su compañero, haciendo lo mismo que él hizo delante del rey. Dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le mencionó al rey y el rey tuvo misericordia, es lo mismo que ahora el consiervo le dice a él. Ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Dice, sigue diciendo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos piden perdón y nos dicen que tengamos paciencia y no lo hacemos, ¿verdad?, lo único que estamos haciendo es olvidándonos de la deuda que Dios nos ha perdonado. Jesucristo quiere perdonar toda tu deuda para que tú perdones al que te debe también. Si no experimentas esa experiencia de recibir el perdón de pecados, no vas a poder perdonar al que te ofende. No vas a poder perdonar las deudas que te deben a ti. Vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Pues esto fue notorio, ¿va? Esto que hizo este siervo fue notorio, ¿va? Que el rey lo perdonó, salió y se encontró uno que le debía a él y no lo pudo perdonar. Y todo esto fue notorio que no lo perdonó, sino que lo echó en la cárcel. Y sigue diciendo, entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjese, aquí hay, en esta parte ya para terminar, la parábola nos habla de que el Señor se enoja, el rey se enoja con este siervo, porque no pudo perdonar a su consiervo.
¿verdad? Se enoja, ¿verdad? Y no solamente se enoja, sino que le dice, enojado, lo entregó a los verdugos. Cuando la Biblia habla de verdugos, está hablando de que lo entrega a situaciones donde no tiene paz. Y eso es lo que pasa con la gente que no sabe perdonar. No tiene la paz de Dios. Sino que el enemigo aprovecha para quitarle la paz, para meterlo en angustias, para quitarle lo que Dios quiere darle. Lo aprovecha Satanás. Entonces, en este momento, tú que me estás viendo y me estás escuchando, ¿quieres aprender a perdonar? Lo primero que tienes que hacer es experimentar el perdón de Dios. La Biblia dice que si confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces Dios mismo nos abre la puerta. Nos abre la puerta para ponernos a cuentas con Él. Ponte a cuentas con el Señor. Entra en un pacto con Jesucristo. Y haz que esas promesas de Dios, de que a través de la sangre de Cristo recibes el perdón de pecados, sea algo real en tu vida. Sea algo que tú experimentes en tu vida. Y es hermoso, porque Jesucristo es el único que puede perdonarte tus pecados. Jesucristo es el único que puede darte la paz. Dice en alguna ocasión cuando Jesucristo iba a salir de este mundo, y la Biblia dice que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, dice, mi paz os doy y mi paz os dejo. O sea, la paz que Cristo da, no la da el mundo, no la da nadie. Solamente Él la puede dar. Y con esta parábola que acabo de compartir contigo, quiero que te des cuenta que el perdón es algo crucial para poder entrar al reino de los cielos. Pero experimentar el perdón de Dios es algo que tú necesitas para que tú puedas perdonar al que te ofende. Te invito a que en tu vida hagas una decisión. Porque yo sé que hay muchas personas que ven a una persona que los ofendió y no pueden hablar con ella, no pueden ni mencionar su nombre. Quizás les duele el estómago, ¿verdad? Quizás les duele la cabeza. Muchas cosas le pueden suceder a las personas que no han perdonado a una persona que los ofendió. Pero déjame decirte que aparte de que no has podido hacerlo, esa situación te impide que llegues al reino de Dios. Te impide que Dios te perdone tus pecados. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Pídele ayuda al Señor. Menciónale a esa persona que tú no puedes ver, que tú no puedes perdonar. Y dile que te perdone. Dile que te ayude. Y confiesa desde hoy que tú lo perdonas. Confiésalo con tu boca. Y el sentimiento, ese sentimiento contrario que dice, no puedo. No le guardo resentimiento. No lo puedo hacer. Se va a ir de tu corazón, se va a ir de tu mente. Solamente confiésalo y haz la decisión. Pero sobre todo, ponte a cuentas con el Señor. Agarra tu Biblia, léela y ve todo lo que Jesucristo hizo por ti y agárralo para ti. Ábrele tu corazón al Señor y Él puede hacer grandes cosas en tu vida y sobre todo ayudarte con esa cosa difícil que es el perdonar a los que nos ofenden. Eso es algo que tú necesitas hacer, ¿verdad? Y antes de irme de aquí, voy a hacer una oración, ¿verdad? Para que Dios te ayude. Padre, tú que me estás viendo, tú que estás viéndonos, Señor, a mí, tanto como al que está viendo este estudio, esta enseñanza, Padre, bendícele, Padre. Te pido que bendigas a toda persona, Señor, que vea esta enseñanza, Señor, que le ayudes a perdonar, que busque el perdón delante de tu presencia, Padre, y lo experimente, Señor. Ayúdale a guiar sus pasos, guía su mente, guía su corazón y permite, Señor mío, que encuentre el camino para llegar a ti, Señor. Ayúdale, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te lo pido todo, Señor. Padre, te damos gracias por este momento, por esta enseñanza, Padre. Te doy gracias porque eres bueno conmigo, Señor, y me das la oportunidad de compartir tu palabra a través de este canal. Amén.